Muchas gracias, Marco. Gracias por la presentación. Además, me parece súper didáctico cómo has usado ejemplos específicos para mostrar cómo estos casos específicos de desinformación también han conectado las distintas posturas ideológicas, políticas, ¿no? Como la deformación ha sido casi, como bien usa la palabra, infodemia, como también lo usó, creo que Jacqueline Fox, desde distintos espectros políticos, institucionales, partidarios, ¿no? Y la pandemia, como a muchos nos parece evidente, ha develado esta crisis, una crisis política, una crisis sanitaria, una crisis de precariedad, de informalidad económica en el Perú, y un poco ha desmantelado el discurso de las últimas décadas, pero también ha evidenciado otra vez una crisis de medios, ¿no? Digamos, de la manera de la labor periodística que hacen los medios de distintas vertientes, distintas líneas editoriales. Y a pesar de evidenciar quizá esa crisis de los medios o cuestionamientos de las prácticas periodísticas, también nos parece haber mostrado enseñanzas o abrir oportunidades, como por ejemplo el proyecto que tú tienes, el de la Encerrona, ¿no? Que muestra posibilidades de plantear nuevos proyectos de periodismo, de crear nuevas comunidades, de combatir un poco también la dictadura del algoritmo. ¿Cómo interpretas tú, cómo crees que ha cambiado, que puede cambiar este escenario de la pandemia, las oportunidades para hacer periodismo independiente en el mundo de hoy? No sé si suena un poco materialista lo que voy a decir, pero quizás, por ejemplo, el modelo de negocio o el modelo de financiamiento que tiene la Encerrona, pues no hubiera sido tan exitoso en el Perú en otras circunstancias, ¿no? El Perú es un país, como les dije, con mínima bancarización y de la gente que está bancarizada es aún un porcentaje menor el que hace compras en Internet o el que hacía compras en Internet. Quizás el mayor problema del Perú en realidad es la desconfianza. Está todo el rato la gente pensando que va a ser estafada de alguna manera u otra, porque hay muchas estafas. Y eso se ha visto desde que pues, empezaron los asomos de compras por Internet. Entonces, para un peruano, introducir tu número de tarjeta de crédito en una página web es básicamente una locura, ¿no? Es algo que es como cruzar la pista sin mirar a los dos lados. No se hace, ¿no? Es algo que es insólito. Eh, y eso yo contra eso he tenido varios problemas porque en algún momento, en algunos de los otros proyectos que yo quería usar, pues eso, yo siempre he buscado financiamiento directo de la gente, ¿no? Prefiero mucho, obviamente prefiero eso a la publicidad y no se ha podido. Recién ahora, gracias al confinamiento y a que la gente pues se vio obligada a hacer compras por internet y a poner su tarjeta de crédito en una serie de aplicaciones de delivery, pues esas resquemores bajaron y por ejemplo yo tengo una cuenta en Patreon que es la que, digamos, de donde viene el financiamiento principal del programa, ¿no? Entonces, yo creo que en otras circunstancias no se hubiera conseguido, ¿no? Hubiera sido absolutamente irreal. Y además, en otras circunstancias, creo que la gente no hubiera sido consciente, o al menos alguna gente que es la que paga, no hubiera sido consciente de que hay una necesidad de información de calidad y que hay que pagar por esa información de calidad, ¿no? Digamos que en otras circunstancias, pues hubieran dicho, tengo información gratis en Internet, no pasa nada con eso. Ahora creo que, digamos, la pandemia es la demostración más grande de que la información gratis en Internet pues, puede ser todo lo contrario, ¿no? Entonces, a mí, solo ese nivel, no voy a decir que he encontrado el modelo de negocio, porque el periodismo, hasta que encuentre un modelo de negocio, no sé si llegará algún día el día. Pero, pero para mí ha sido esas circunstancias de la pandemia, pues me han permitido la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Y que eso es bastante ya. Me parece genial que empieces por ese punto materialista, porque como tú sabes, yo trabajé mucho tiempo con el Night Center for Journalism, ¿no? En Austin.
yo he estado en varias conferencias que se han organizado y uno de los, siempre el cambio recurrente de la conversación, porque digamos, las prácticas periodísticas de alguna manera se seguían cuestionando, era cómo encontrar ese modelo de negocio, ¿no? Creo que esa ha sido una de las principales preocupaciones en los últimos 20 años, especialmente de toda la era digital, ¿no? ¿Tú crees que ese modelo de negocios es un cambio que va a ser permanente? Es decir, el periodismo va a encontrar eventualmente un proyecto de calidad, ese balance entre eh, la comunidad directa que financia información de calidad, la publicidad, cierto tipo de publicidad que pretende llegar a un nicho que apela a que quiere esa información de calidad. ¿Crees que será suficiente? ¿Crees que se van a dar las condiciones para que esta pandemia de alguna manera cambie esa mentalidad de consumo y de producción del periodismo? Ah, uf, yo no lo sé, ¿no? También es cierto que ahora con las elecciones en Perú, pues no te imaginas la cantidad de gente que se va del Patreon y también que entra, ¿no? O sea, la gente que se ha empezado a ir, imagino porque no es tan... Yo trato de, obviamente con los sesgos que todo el mundo tiene, pero digamos que trato de no tener una postura demasiado sesgada, ¿no? Hacia ninguna opción, que por suerte las opciones en el Perú son tan malas que es fácil, digamos, no ser, no tenerle cariño a ninguno de los dos o a ninguno de los 18 que habían en la primera vuelta realmente. Entonces, digamos, para mí eso es más o menos sencillo. Pero en la medida que, pues, la tendencia mundial es a la polarización extrema, eso a mucha gente no le viene bien. Entonces, yo, a mí no sé si, si la gente está cómoda, digamos, cuando la sacas de su zona de confort, ¿no? Entonces, yo no sé si, por ejemplo, esto también puede terminar en que la gente pague porque le informes lo que Que quieren quieren que que les les informes. informes, ¿no? Claro. Eh, y eso a mí me preocupa también, ¿no? Porque, bueno, digamos que yo no, por suerte en mi caso, es más, casi te diría que en las últimas 2 semanas eh, mi línea editorial atenta directamente contra mi público, el público que está en Patreon al menos, pero contra la opción que favorece, pero bueno, pero ya, ¿qué se puede hacer, no? Pero eso también hay un lado de, de estos filtros burbuja que los que la gente vive, que pues puede atentar contra eso, o todo lo contrario, puede generar que la gente pues pague para que tú le digas lo que quieren escuchar y ya está, ¿no? Una cosa, otro efecto que me parece que ha tenido esto de la pandemia en relación a los medios, y tu proyecto siendo uno de esos ejemplos, es una suerte a ver, desterritorialización de la producción del periodismo, ¿no? O sea, por ejemplo, justamente en esta crisis de medios tradicionales, con tan malas coberturas en los canales peruanos, proyectos como el tuyo, como el de Renato Cisneros, el de Sábese quien pueda, que se emiten principalmente de manera digital y que se hacen además desde fuera del Perú y paradójicamente han hecho algunas de las coberturas más interesantes y de profundidad sobre esta pandemia, se hacen desde fuera del Perú. ¿Cómo crees que eso también va a ser una tendencia que va a marcar la producción de noticias? Es decir, una desterritorialización del periodismo local a un nivel más local, digamos, algo así. Yo espero que no, honestamente, porque yo sí creo en estar en el terreno, ¿no? Tanto así Ujú. que me he preocupado porque ahora la encerrona se haga más allá que acá. En encerrona ahora somos 3 personas. Obviamente, digamos, el jefe soy yo, pero hay la productora y una reportera, pues están en Lima ahora mismo, ¿no? Entonces, y ellas me aportan a mí un poco de ese feeling, de eso de esa, hay que palpar un poco también la situación, ¿no? Que yo, si quieres, aporto un poco de perspectiva, que también es bueno, eh, pero estar en el campo creo que
no debería menospreciarse, ni reducirse, ni para nada, ¿no? Es más, yo tengo mucha culpa de no estar en el campo, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, lo he tratado de compensar con Romina y con Claudia, que son las otras dos personas del equipo, ¿no? Entonces sí, y me creo que me va a seguir pareciendo importante siempre. Entonces, y parte además del Patreon, pues es eso, también financiar ese lado de no estar completamente fuera, ¿no? Dime, ¿tú crees que muchos de estos cambios, como tú has dicho, me parece esencial esta idea de que la pandemia, quizá una de las cosas más concretas en el tema digital, es que la gente le ha ido perdiendo un poco el miedo eh, a usar su tarjeta de crédito de manera online, a comprar cosas online? ¿Crees que esos cambios van a quedar post pandemia? ¿Crees que eso quizá va a contribuir a una nueva suerte de economía digital en países como el Perú, donde están basados en la desconfianza? ¿O crees que simplemente es un efecto pandemia eh, No, yo sí creo momentáneo? que, digamos que una vez que pruebas ese tipo de comodidades, pues te quedas un poco, ¿no? Ahora, no sé si, no sé hasta qué punto puede ocurrir algo que haga que la desconfianza en los sistemas de venta electrónica crezcan de nuevo, no sé qué. De hecho, yo he tenido un par de mensajes muy paranoicos de suscriptores del Patreon pensando, o sea, preguntando cosas porque estaban convencidos de que los estaban robando y tuve que explicarles, en algún caso tuve que devolverles, hacerles un refund, cosas Ujú. por el estilo, porque Ya. ese es el ambiente, ¿no? Entonces es bien complicado. De hecho, el Perú es uno de los países con menos comercio electrónico de América, ¿no? Sino del Mm. mundo. Entonces, es un escenario, bueno, no es un escenario ideal, ¿no? Déjame ir cerrando con un par de últimas preguntitas sobre esto. Una de las cosas que quería hablar contigo, como te habrás notado con mis preguntas, es los efectos que ha tenido la pandemia también en el periodismo y en la circulación de información y de los medios, ¿no? Y algo que me vino a la mente ahora que decías que en estos tiempos de crisis de desinformación, justamente la gente se ha dado cuenta, va valorando o revalorando la importancia de noticias de calidad, de noticias relevantes, siguiendo ciertas prácticas profesionales. Vas a pensar también en los medios norteamericanos tras la elección de Trump, ¿no? El New York Times está en una caída de lectoría muy marcada y tanto el New York Times como el Washington Post hicieron unas campañas de la importancia de seguir financiando ese tipo de periodismo, especialmente en una era como la que se venía, ¿no? Como la era de Trump. Y creo que les fue bien, ¿no? Creo que incluso programas de comedia o programas de onda más de entretenimiento sugerían a su audiencia, suscríbanse, paguen por periodismo de calidad. Ahora se necesita más que simplemente una sátira, más que simplemente una interpretación de las noticias, ¿no? ¿Tú crees que en el Perú la gente estará dispuesta a partir de esta campaña de información, a empezar a apoyar un periodismo de calidad? ¿Hay ese escenario, hay ese caldo de cultivo suficiente para poder crear nuevos proyectos de periodismo independiente, digital? ¿Qué te parece? No sé si nuevos, ¿no? No sé si haya tanta gente. Yo tengo la suerte de tener, ahora te digo cuántos Patreons, pues no son muchos, ¿no? Por Ujú, suerte, la operación es pequeña. O sea, nuestra operación ujú, es pequeña, pero nosotros, mira, nosotros somos 1.300 en verdad, en Patreon. No es tanta ujú, gente, ¿no? Eh, y aún así, y a eso hay que sumarle los 500, hay unos 500 en YouTube, son 1.800, no es tanta gente. Pero aún así, una de las cosas que me parece clave y que la encerrona la incentiva, y que es como una letanía que digo cada vez que se acaba el programa es gratis, y para que tú lo puedas circular entre tu familia y tus amigos, ¿no? Yo ujú, trato de machacar esta necesidad de que la información no debe ser algo privativo ni privado. La información debe ujú. ser algo que se puede difundir a tu comunidad, a tu gente, y y que eso necesita que tú hagas algún tipo de aporte, ¿no? Entonces,
la idea es eso, ¿no? Que la idea que el programa siga siendo, para que el programa siga siendo libre y gratis, tú tienes que ayudarme a financiarlo, ¿no? Para que tu papá, que es el que necesita esta información y no consuma dióxido de cloro, no tenga que pagar también para verme, ¿no? Ujú. Tú lo que quieres es que para tu papá sea fácil acceder a la encerrona, acceder a la información que te damos, para poder desmentirlo, para poder desmentir las fake news, ¿no? Digamos que la lógica del programa es esa. La lógica del programa es, por favor, finánciame para que para ti sea más sencillo desmentir estas cosas que finalmente le van a hacer daño a tu familia, porque hay la cantidad de gente que no se quiso vacunar después de que este señor salió en un canal de televisión a decir que era como agua o que te iba a dar más COVID, es impresionante. Y sobre todo es un canal, como todos los Fox News del mundo, es un canal que ve gente muy mayor, ¿no? Ujú. Entonces, eso es clave, digamos, apelar a ese tipo de solidaridad o de comunidad o como quieras llamarlo, Ya. ¿no? Que eso es algo que en verdad yo me llevé de Richard Stallman, de la ética hacker, ¿no? Que Ujú. en inglés free es una sola palabra, pero él usaba en español libre y gratis, ¿no? Free en sus dos acepciones, ¿no? Y en realidad eso es algo que me quedó para siempre y creo que es muy importante, ¿no? Que sea libre y que sea gratis. Bueno, si hay alguna última pregunta para Marco, pueden ponerla en el chat. De todas maneras, como tú sabes, estos videos de estas presentaciones y conversaciones van a estar después disponibles online y con subtítulos en inglés justamente para ampliar esas comunidades de discusión, ¿no? Eh, bueno, quiero agradecerte, Marco, por estar acá y por la presentación que has hecho y por los ejemplos tan didácticos y además por el trabajo que estás haciendo con la encerrona, ¿no? Hablaba con Alberto Vergara digamos, yo sí creo que ha abierto una nueva manera de revalorar el periodismo, la crisis, ¿no? En general, porque no solamente es una crisis sanitaria, es una política, y como tú mostraste con ejemplos puntuales, a mí me parece que apunta a una crisis de medios que no es solamente la pandemia, pero que la pandemia también ha evidenciado, ¿no? O sea, las coberturas de algunos de los principales canales de televisión o de algunos de estos canales emergentes con intereses claros, eh, contribuyen a este caos de desinformación y de circulación de fake news, ¿no? Así que bueno, Así es. gracias. Muchas gracias, Paul. Muy bien. Bueno, gracias Marco. Estamos en contacto y voy a ir cerrando esto. Si te puedes quedar un minuto, estaría bien. Gracias a todos. Por favor, va a haber una última presentación a los que se están conectando de manera sincrónica y a las 3 de la tarde, hora de Atlanta, 2 de la tarde, hora de Lima, con Daniel Olivares, congresista peruano y comunicador político. ¿Sí? Ok, bueno, muchas gracias y nos vemos en la última presentación.